Las dos manos, de Angélica Gorodischer. Lo que dijo Blaise Pascal. Car il est malheureux, tout roi qu'il est, s'il y pense. Dijo el narrador. Entre la dinastía de los Orobeles, llamada de los príncipes oscuros, y la de los 300 reyes, que fueron solo 12 si se cuenta al niño que no llegó a reinar más de un día, se sentó en el trono del imperio un usurpador sin nombre. Venía del sur, entró al palacio traído por las olas de la guerra y ya no volvió a salir. He oído decir que todavía está allí, cosa no del todo imposible como se verá. Su vida y sus obras no alcanzan más que para una historia inconclusa, banal y desdichada. ¿Alguno de ustedes ha llegado alguna vez cerca del Palacio Imperial? ¿Alguno ha visto las torres, los patios incalculables, las murallas negras, las fuentes? No, yo tampoco. Y ahora ya es difícil que pueda llegar a hacerlo. Por eso es que esta historia es también de otros. A mí se me hacen preguntas y se me halaga para que cuente viejos, olvidados hechos. Esta vez, ¿por qué no? Voy a tratar, presiento que sin demasiado éxito, de callar. Lo que dijo el archivista. Mi vida, señores, transcurre entre folios. No he visto nada y lo he leído todo. Eso que has vivido está también escrito, catalogado, clasificado y archivado. Y si tu mujer quiere conocer tu infancia, no tiene más que recurrir a mí. Yo la puedo sacar del anaquel que le corresponde y extenderla ante ella. Ahora, en cuanto a los príncipes oscuros, señores, fueron 7. Eran aristócratas y demasiado débiles para reinar bien. Se casaban entre ellos, el tío con la sobrina, el primo con la prima, el hermano con la hermana. El último de los príncipes oscuros fue un idiota babeante y lloroso, inútilmente casado con una de las mujeres más bellas que hayan pisado el imperio. No lo vi nunca, no le interesaba la historia de su estirpe y menos aún la de su pueblo. Comía poco, dormía menos y recibía a cuanto adivino, sacerdote, augur, mago, alquimista, inventor, charlatán quisiera acercarse a él. Se llamaba Orbad y figuraba en los decretos imperiales como el Grande, el Poderoso y sobre todo el Misterioso. Pero no se parecía a Or, o quizás Orobel, el primero de los príncipes oscuros, un gigante moreno, sucio y aterrador, que enlodaba los mármoles del palacio al volver de las cacerías, las batallas o la persecución de mujeres. Un día llegó al palacio alguien que se parecía a Or, y yo me pregunté si no sería realmente Or en persona. Y al otro día, Orbad, el grande, el misterioso, el idiota, estaba muerto. Lo que dijo la doncella de cámara. Era muy bella la emperatriz. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy bella y fue virgen toda su vida. Aunque quizá me equivoco y no murió virgen. Ojalá. Lo digo yo, que he enterrado a 3 maridos y no me molesté en ser infiel a ninguno de los 3. Llegó la emperatriz, al Palacio Imperial 2 días después de la coronación de Orbad el Misterioso. Dicen que venía de aquella fortaleza en la que se criaban mujeres bellas como se cría ganado y a la que el único extraño que pudo entrar jamás fue Smith. Pero esto es bastante dudoso, porque el mismo Smith explicó después por qué ninguna mujer salía de allí. Aunque quizás era cierto, quizás escapó del alendar o el alendar la dejó escapar. Llegó en una carroza con un séquito, velada y vestida de púrpura. Ese mismo día la casaron con el emperador. La casaron, porque cuando lo vio, flaco y blando como un gusano, los ojos colorados y las manos temblonas, le tuvo asco. Pero era noble y había sido educada para un trono. Pasó su noche de bodas sentada en un escabel, con una túnica blanca bordada en oro y flores en la cabeza, esperando a la luz de una única lámpara. A la noche siguiente también esperó. Yo misma le llevé flores frescas para la diadema. Y después ya no esperó más. Su puerta estuvo siempre cerrada con llave por dentro, aunque no hiciera falta. Cuando llegó el guerrero,
2 años después, seguía siendo tan bella como siempre y lo vio desde los balcones. La puerta siguió cerrada, pero el guerrero era muy fuerte. No la vi nunca más. Lo que dijo el oficial de la guardia. Tantos años de servicio le dan a uno cierto olfato. Uno aprende y sabe a quién tiene que dejar pasar y a quién no. Sabe quién es peligroso y quién es inofensivo. Lo sabe porque sí, ya no hace cálculos. Este era de los que podían pasar, pero era peligroso. Nunca me había sucedido una cosa así. O eran magos ambulantes y predicadores que no solo podían entrar, sino que tenían que entrar, o eran aventureros codiciosos a los que deteníamos en las puertas y a veces matábamos entre los matorrales porque estábamos aburridos o porque hacía calor y estábamos de mal humor. Vimos una polvareda y el vigía dijo que era una fuerza numerosa, pero acamparon más allá del río y el polvo se fue asentando. Llegó caminando él. Era tan alto como yo, pero mucho más joven. Estaba armado, pero no vestía como un soldado, sino como un sacerdote. Se arrimó despacio y dijo que quería ver al emperador. Mis hombres me miraron. Yo sabía que podía entrar y que no tenía que entrar. Para ganar tiempo, le dije que no podía pasar con armas. Clavó la espada en el suelo y sacó 2 puñales de entre las ropas. Le pregunté qué quería y él me dijo que tenía en sus manos el futuro del emperador. Yo había oído muchas veces ese cuento, pero se me hizo que era cierto. Lo dejé pasar. Puse a un capitancito al frente de la guardia y seguí al guerrero. Un portero lo guiaba. Los soldados de la galería abrieron paso hasta el gran salón y allí él vio al emperador. Orbad el misterioso era un flojo que lloraba por cualquier cosa. Esta vez también lloró cuando el guerrero le mostró su vida. Quiero decir que subió los escalones del trono sin inclinarse ni saludar y pidió un cuenco con agua clara. El emperador, que parecía más cobarde que nunca, hizo un gesto y le trajeron su cuenco con agua clara. El otro lo tomó en el hueco de la mano y lo puso bajo los ojos del emperador y el emperador lloró. Yo me fui. Dicen que vio el futuro, pero alguien mintió, porque dicen que se vio a sí mismo, el emperador, reinando sobre el mundo entero, cubierto de gloria y de honores. Y como al otro día estaba muerto, o no vio nada de eso, o lo vio, pero era falso. Sí, al día siguiente estaba muerto. Entonces el guerrero subió a la muralla e hizo brillar sus anillos al sol, y las tropas más allá del río lo vieron y se acercaron y rodearon el palacio. Y el guerrero fue a la sala del trono, se apoderó del cetro y la corona y dijo que ahora él era el emperador. Lo que dijo el pescador. Yo nunca vi a ningún emperador. Nosotros vivimos río abajo en casas clavadas en el barro. Pescamos de noche, salamos el pescado y lo vendemos. Buscamos mujer entre otras casas clavadas en el barro. Tenemos hijos que crecen y nos ayudan a pescar. Cuando los hijos son grandes, nos morimos. Dijo el narrador. Al principio fue uno más. Hubo tantos usurpadores en una historia tan larga como la del imperio. No se distinguió de sus predecesores. Hizo enterrar con pompa a Orbad el idiota, sus tropas tomaron el fuerte y la vida siguió como antes. El que ahora era el emperador se detuvo muchas veces frente a la cámara de la que había sido la emperatriz, pero nunca llamó. Trabajaba día y noche y ante sus decisiones el bien se convertía en mal con una celeridad asombrosa. Hizo mucho por el imperio y todo lo que hizo estuvo sellado por la desdicha, cosa que a él no parecía importarle. Mandaba construir un dique, por ejemplo, y miles de familias huían de la inundación y erraban sin encontrar dónde establecerse y morían de hambre en el desierto. Ensanchaba las fronteras y las provincias conquistadas se mantenían rebeldes y los hombres se mataban durante años. Estaba tan atareado que comía y dormía en la sala del trono, a donde los funcionarios le llevaban los problemas del imperio y de donde salían con las tristes soluciones. Y después murió la que había sido la emperatriz
y se la enterró en el jardín de los muertos, y el emperador se encerró en sus habitaciones, donde estaba más cómodo, donde tenía por lo menos una cama decente para dormir y donde estaba solo, porque cada día eran menos los funcionarios que entraban a verlo. Le tenían miedo. Hasta que llegó a entrar uno solo, con los mensajes de todos los otros, y finalmente ni ese. Dejaban sus memoriales frente a la puerta y se iban. Volvían horas después y encontraban los decretos y las resoluciones del emperador en el mismo lugar. El miedo es contagioso. Pronto el imperio entero tembló a la sola mención del título, ya que no del nombre, del hombre encerrado en la cámara central del palacio y a cuyos pies corría la sangre con la misma facilidad con que corre el agua del río. Puedo imaginármelo sentado allí, en la penumbra, sin otra visión que la del destino del imperio. Podrían haber olvidado, solo que él no permitió que olvidaran. Encerrado en la cámara, iba a la guerra al frente de los ejércitos, ejecutaba a los sentenciados, violaba mujeres, construía puestos de avanzada, quemaba cosechas, sembraba sal, desviaba ríos, fundaba ciudades, las destruía, volvía a construirlas, declaraba guerras, desecaba pantanos, invadía naciones. Nunca hubo tantos ministros, nunca duraron tan poco. Nunca murió tanta gente, nunca hubo tantas mujeres preñadas. Nunca estuvieron tan despobladas las calles, ni tan poblados los campamentos. Nunca hubo tantas delaciones, ni tantas torturas, ni tanta riqueza. Y así fue durante 20 años. Claro que es mucho tiempo para el hombre encerrado y mucho tiempo para los que están afuera. Si bien es cierto que nadie volvió a verlo, también lo es que muchos lo habían visto antes, y que en 20 años hubo otros audaces o ambiciosos, o hasta bien intencionados, que trataron de verlo. Nació así una leyenda que era muchas leyendas, según la cual todos los habitantes del palacio, de la ciudad, del imperio, conocían a alguien que conocía a alguien que había visto al emperador. Por eso, en el mercado, o en las casas de juego, o alrededor de la mesa del café, siempre había alguien charlatán que lo describía minuciosamente. Si se los escuchaba, se llegaba a la conclusión de que el emperador era rubio, era moreno, era alto, era un enano, era gordo, era magro, era calvo, tenía una larga cabellera, era enjuto, era un atleta, era viejo, era joven. Cosa curiosa, nadie dejaba de decir que tenía los ojos vacíos. Pupilas, iris, todo eso tenía, pero estaban como velados y eran como un líquido oscuro. 20 años, quizá un poco menos, tal vez un poco más. 20 años reinó desde adentro de la cámara y nunca se dejó ver y nunca recibió a nadie. Lo que dijo el archivista. Eso es tan cierto y tan falso como todo lo que cuentan los hombres. En primer lugar, mucha gente lo había conocido antes que se encerrara en la cámara, y no todos estaban muertos como la que había sido la emperatriz. En segundo lugar, es posible que dijera la verdad a alguno de los que contaban que lo habían visto durante los 20 años de su encierro. Si se le puede imaginar en la penumbra, con los ojos vacíos fijos en alguna parte, ¿por qué no vagando por el palacio, la ciudad, las calles, a la hora en que todos duermen o en que todos tendrían que dormir? Y en tercer lugar, recibió una vez a un visitante, de eso no hay duda. Yo sé que sería muy bello y muy conveniente decir que ese visitante fue un guerrero formidable o un mago poderoso, ya que así la historia parecería repetirse y los filósofos sacarían importantes conclusiones. Pero ¿qué sería de los anales del imperio si los archivistas nos pusiéramos a fantasear como los contadores de cuentos? No, era un mendigo flaco, carcomido por las pestes, sucio y lagañoso. Vino al palacio con las hordas de patanes y abribocas que vienen de todos los rincones del imperio a ver la morada del poder. Le dijo a un portero que quería ver al emperador y el portero se rió sosteniéndose la gran barriga y mostrando los huecos de las muelas. Se quedó y nadie lo escuchó. Se quedó y nadie lo echó. Estuvo días y días y noches sentado en la galería esperando. Las mujeres de servicio le daban de comer a veces.
dormía sobre el mármol del piso y se abrigaba con harapos. Todo el mundo se acostumbró a verlo allí y quedó, como era conveniente, anotado en el folio que correspondía hasta que el emperador se enteró de su presencia. No es extraño, el emperador lo sabía todo. Sabía más cosas ahora que había entrado a morir en la cámara, aunque fuera después de tan larga agonía, que cuando cabalgaba por los llanos del sur o cuando se paseaba por los corredores del palacio, deteniéndose un instante frente a la puerta cerrada de la que había sido la emperatriz, o cuando reunía a los ministros en la sala del trono. Y una mañana la puerta se abrió y el mendigo entró en la cámara. Lo supieron por una sirviente que había ido a llevarle comida y vio, como lo vieron todos después, las huellas de los pies mugrientos del mendigo leproso perdiéndose en el umbral de la cámara del emperador. Se quedaron en la galería en silencio y les digo que no pasó mucho tiempo sin que la puerta volviera a abrirse. El mendigo salió, cruzó la galería, el patio, las murallas, se perdió de vista para siempre. Al otro día desaparecieron los memoriales y los despachos como de costumbre, pero solo hubo un decreto sin importancia, sobre la limpieza de las fuentes públicas. Y al día siguiente nadie retiró los memoriales, ni al otro ni al otro. Al cuarto día el olor era intolerable, pero nadie se atrevió a entrar en la cámara. Simplemente dejaron de merodear por el lugar, primero los ministros, después los secretarios, los oficiales, los sacerdotes, los letrados y por último el personal de limpieza. Crecieron hierbas en la tierra acumulada sobre el mármol hasta que el olor se fue disipando y el primero de los 300 reyes se sentó en el trono imperial. Dijo el narrador: «No, yo no sé quién era el visitante, ni sé qué se dijeron. Como no soy archivista, puedo inventar 1000 identidades y 1000 conversaciones, aunque ¿para qué? Soy viejo y cada día me cuesta un poco más hablar durante mucho tiempo. Además, las gentes inventan por su cuenta. No me necesitan tanto como creen. He oído muchas versiones y de esas muchas hay 2 que me atraen. La primera dice que el visitante era el emperador mismo, el que hubiera llegado a ser si no hubiera sido soldado, capitán, general usurpador, emperador. En ese caso, no hubiera hecho falta que se dijera nada. La segunda dice que el visitante era la muerte. En ese otro caso, es ocioso tratar de imaginar lo que se dijeron. Yo creo que las 2 versiones son ciertas, así como son ciertas las otras miles de versiones que corrieron en el imperio, porque ¿quién es el único que podía ver al emperador secreto aún sin verlo? ¿Quién es el único que puede adoptar la más despreciable de las apariencias sin perder su poder? ¿Quién es el único totalmente indiferente al destino de un hombre justamente por ser quien es? Y les pregunto esto y después me callo y me voy mientras ustedes meditan sobre la arrogancia de un viejo narrador de cuentos. ¿Quién es el que se comunica con los poetas ciegos, con los pescadores que mueren cada día en sus casas clavadas en el barro, con las mujeres desdichadas, con los contadores de cuentos?